Vamos a comenzar nuestra reunión. Hoy día nos corresponde revisar 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ver cómo en esta iglesia de Corintios, si bien recibieron la verdad del Evangelio, se recrearon en ella, a poco andar también se fueron colgando cómodos y van a haber problemas. Y Dios, por medio del apóstol Pablo, empieza nuevamente a corregir a la iglesia con severidad, pero en esa severidad también amor. Voy a respetar el corte que tiene la versión 60. Como siempre les digo, mi versión 1909 no tiene corte. Aquí en este caso tendríamos 4 cortes. Entonces vamos a leer del 1 al 3, del 4 al 9, del 10 al 17 y del 18 al 31. Dice así entonces la palabra de Dios en esta tarde. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos cómo el apóstol se presenta en este saludo que hace, diciendo que es llamado apóstol por Jesucristo. Él no se hizo apóstol por sí solo. Recuerden que fue un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, camino a Damasco, el Señor lo tomó y lo hizo ministro para la justicia. Está con Sóstenes y está saludando a la iglesia de Corintios, ¿cierto? A quienes también ya les fue predicado el Evangelio y se habían recreado en ello. Dejo la palabra para partir con esta introducción de estos 3 versículos. Doy la palabra. Alex. Son 3 cositas bien pequeñas en realidad, que miren, uno siempre se va a la carne de esta comida, ¿no es cierto? Sin embargo, hay cositas aquí que me llaman la atención y quiero compartir simplemente. En primer lugar, el apóstol Pablo se presenta como apóstol, ¿cierto?, con esta autoridad a causa de la exhortación dura que va a decirle a los hermanos. Entonces, en ese caso, él se presenta como tal porque lo que va a decir va a emanar precisamente de esta autoridad que Dios le dio por medio de Jesucristo, ¿no es cierto? Eso me da mucha atención. En otras partes no se presenta como tal cuando la iglesia es más dócil y camina bien. Esto como punto 1. Lo segundo, el versículo 3, cuando les desea, ¿cierto?, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Siempre se dice que el Jesucristo exaltado es una invención posterior a la iglesia primitiva. Sin embargo, aquí Pablo ya lo usaba. Imagínense que en una misma frase aparece Dios y Jesucristo, lo cual es inaudito. Para un judío tradicionalista no había nada al mismo nivel de Dios. Y aquí los ponen en la misma frase. Y es más, obrando juntos esta gracia y paz que les desea a esta iglesia. Y esto me parece tremendo. Hay gente que dice que Pablo inventaría al Jesús exaltado, que Jesús nunca quiso ser adorado como igual a Dios. Sin embargo, aquí en estas frases son indesmentibles. Estas 2 cositas que quería destacar, hermano. ¿Alguien más quiere compartir? Pastor. Está preparando la bomba. Pablo. Es verdad, es verdad. Porque ustedes saben que él tuvo problemas con los judaizantes, pues, se le metieron en la iglesia. Entonces, ya yo veo eso reflejado, porque, por ejemplo, en 2 Corintios 11 lo dice claramente, son apóstoles de Cristo, yo también, dice. Entonces, aquí, si nosotros lo sacamos de ese contexto, de esta refriega grande que hay, no debiéramos hacerlo, eso comento. Porque esta forma de judaizar, de ellos enseñar que para ser salvos no bastaba creer en Jesucristo, tenían que circuncidarse. Y eso vamos a llegar ineludiblemente a ese tema. Porque cualquier cosa que yo sume a la redención, estoy haciendo que la gente quede vacía de Cristo. Vacío sois, dice, de Cristo es lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y ineludiblemente vamos a pasar por ahí. Así que lo comento, eso cortito, ¿no? Perfecto. Gracias, pastor. Es así. Está preparando, ¿cierto?, la bomba, como dijo el pastor, porque viene fuerte para ellos por causa de descaminarse, por confiarse y sentirse ellos seguros después, dejando a Cristo un poco de lado. Vamos a seguir entonces. Ahora vamos a leer de 4 al 9. Dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en él,
en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo, es decir, para que recibamos el premio, la recompensa, la vida eterna. La manifestación del Señor Jesucristo se refiere a su venida. Sí, justamente. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces aquí el apóstol agradece a Dios por ellos, les recuerda lo que recibieron y que el Señor los puede tener firme hasta el final. Y ese, como decía Juan también en Apocalipsis, que procede hasta el fin, este será salvo. La carrera es hasta cuando Cristo venga, ¿no? Es hasta el final. Y aquí le está Pablo mostrando que ellos habían creído, guardado la fe. Porque después le va a decir qué pasó. Dejo ahora abierto para que empecemos a conversar desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Está dando cosas por hecho ahí. Está dando cosas por adelantado. Dice, gracias te doy a Dios siempre por vosotros. O sea, cuando uno da gracias es por cosas que espera recibir o ya recibió. Dice, por la gracia de Dios que os está en Cristo Jesús. O sea, la salvación, que por gracia, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados, nos trae la bendición de que ser edificado por el Espíritu en todas las cosas espirituales que Él considere convenientes. Y da gracias a Dios porque eso está pasando entre ellos. O sea, esos dones están manifestándose en ellos. Por la gracia de Dios que os da en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él. Esta riqueza es en ciencia, referente a Cristo, en sabiduría, en dones del Espíritu, dones de lengua o todo lo otro que la Biblia cite que sean factibles y de provecho. No está mal eso, que sean enriquecidos en todo eso y en toda ciencia. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio de Cristo es el Evangelio. Así es. Entonces, estos dones vinieron a ellos con ese propósito, de que ellos fueran confirmados en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el pecado que puede nacer de un mal entendimiento de esta frase? De que mucha gente diga, bueno, mientras no tenga dones de lengua o de sanidad, yo no estoy confirmado como creyente. Eso no es correcto pensarlo. Dice, de tal manera que nada os falte ningún don. A ellos no les estaba faltando ningún don. Miren lo benditos que fueron de Dios, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo esperaba en el Señor que ellos siempre estuvieran siendo edificados por el Espíritu Santo con sus dones hasta el día de la venida del Señor Jesús. Entonces, esto que Pablo habla tan claramente, entiendo yo que mirando nuestra condición como iglesias pequeñitas, nunca hemos de mirarnos como que Dios nos haya hecho tanto bien con nosotros como lo hizo con los corintios, porque el hecho de entender que somos salvos por la muerte de Jesucristo y que nuestro Señor Jesucristo es la resurrección y la vida, tenemos el perdón de los pecados tras eso. Esa es la bendición principal, porque dice aquí, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, el propósito de todo don de sanidad es ayudar a que el testimonio en nuestras conciencias quede confirmado. ¿Alguien más quiere compartir? Me llama la atención simplemente estas palabras que dice, fuiste enriquecido en toda palabra y en toda ciencia. Definitivamente eso es fundamental para un hijo de Dios, cómo él hace trabajo individual en cada uno, en el entendimiento, en base a la palabra. Esa es una de las cuestiones, de las premisas fundamentales de un cristiano. Y el pleito pues que Lutero tuvo, y estaba oyendo de eso ayer, la palabra de Dios escrita es la única que nos puede dar el conocimiento y el enriquecimiento a un hijo de Dios. Esto no es por emociones, no es por sentimientos, no es por lo que yo veo, no. La palabra es la que nos orienta, nos nutre y la cual nos ayuda a defendernos y a entender qué es lo correcto y qué es lo verdadero y qué es lo que es falso, ¿verdad? Ante tanta cuestión que se da y que se ha dado en contra de Dios, ¿verdad? Bien. Gracias, Federico. ¿Alex? Sí, algo bien breve nomás, hermano. Miren, una vez escuché yo que Pablo usaba como de herramientas de la elocuencia, como una sabiduría humana para ganarse a las personas. Y que siempre comienza como halagando. Pero el Pablo no está halagando aquí, no lo está halagando, él está constatando una verdad. Él como apóstol del Señor diagnosticó que esta iglesia había recibido la verdad. Y había sido por gracia también, eso lo recalca, por gracia. Entonces, él está constatando una verdad, no está halagándolos.
Ellos recibieron a Cristo y es más, les dio el Espíritu que dice que no les falta ningún don. Pero esos son dados para ayudarles en la espera de la manifestación de nuestro Jesucristo, mientras Él llega. Después, al final, dice, pero Dios dice, es el que los va a confirmar, ¿cierto? Y precisamente parte de esa confirmación es lo que el apóstol se prepara a darles a ellos, que esa confirmación pasa también por una exhortación dura. Así que Él es parte de esa respuesta de Dios que tiene para ellos, de esa confirmación, digamos, para que puedan ellos seguir caminando o militando de la manera correcta en que fueron llamados, porque en algún punto se estaban extraviando. Esto le está dando fuerza, digamos, a lo que viene, que es el centro, en el fondo, de lo que vamos a decir. Gracias, hermano Alex. Bien, entonces ahora se va a presentar el problema. Dice la Escritura, ¿cierto?, que debemos preocuparnos los unos por los otros, y aquí vemos cómo un grupo de hermanos de otro lugar informan a Pablo lo que está aconteciendo, porque Pablo reconoce que a ellos se les predicó, ellos creyeron, guardaron la fe, tuvieron manifestaciones espirituales, en fin, para confirmar esto hasta la venida de Cristo. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a leer del verso 10 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí está dándose a entender qué problema hay. Ya no hay un mismo parecer, no hay una misma mente, no hay un mismo sentir. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Bueno, ¿y dónde quedó todo lo anteriormente dicho? ¿Dónde quedó este conocimiento del Hijo de Dios? ¿Dónde quedó, cierto, estos dones espirituales que les fueron dados para confirmación de su propia fe y la predicación posteriormente de ellos hacia otros, con la esperanza, cierto, de la vida eterna del día que Cristo venga a buscarnos? Y vemos que ya hay disensiones, ya no están unánimes. Y fue informado por los hermanos de Cloé. Verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, y aquí está el problema que ellos empezaron a tener: yo cierto soy de Pablo, pues yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. O sea, Cristo era uno más entre muchos. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Cada uno está tomando partido. No es que Apolo es tan simpático, me gusta cómo habla. No, es que Cefas. No, otro por ahí, no, que el Cristo. ¿Está dividido Cristo entonces? ¿Quién murió por ustedes? Verso 14. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Entonces, hermanos, vemos acá que se produjo un quiebre. Algo ocurrió. Satanás también se sublega. Satanás no se queda descansando al otro lado, ¿no? Él está ahí las 24 horas buscando la forma de hacernos caer. Y aquí logró dividir los pensamientos. Ya no había unanimidad en Cristo, porque veían a la par a Cefas, a Apolos, a la misma par que Cristo. Por eso es que Pablo parte diciendo, si está dividido Cristo, ¿acaso él mismo murió por ello? Nuestra confianza debe estar en la obra de Jesucristo, no en personas. Y aquí vemos cómo Satanás empezó a quebrar esta unión de la fe. Así que quiero dejar al pastor que usted comience con estos comentarios de estos versículos del 10 al 17. Hay una confusión evidente porque en el 10 dice que los ruego que hablen una misma cosa. Y la palabra disensiones lo deja claro. Y les pide que sean unidos perfectamente en una misma forma de pensar referente a Cristo. Mismo parecer significa no un parecer entendido en el sentido latino, ¿cierto?
me parece, no me parece, sino que en una misma pensamiento respecto de algo. Tenía contienda, el verso se lo dice, doctrinal entre ellos, no tenían un mismo sentir, y eso es muy probable que se produzca en muchas iglesias cuando están partiendo en la fe. Y lo que dice en el 12 también es importante, dice, ante esta confusión, porque no estaban unidos en el mismo parecer, estaban entendiendo esto como buenos filósofos, escrutaban lo que decía cada uno, y no por el Espíritu de Dios llegaban a la conclusión de que Apolo sabía más que Pablo, le parecía más claro lo que decía Pablo que Apolo, quizás cuántas cosas pudieron haber dicho, ¿cierto? Y lo que ellos se habían olvidado era que se estaba hablando de Cristo. ¿Cómo podían estar ellos hablando desde la perspectiva que ellos pensaban que cada caudillo de ellos era el que tenía la verdad? No, porque dice, Cristo no está dividido, nunca ha estado dividido. Tampoco fue crucificado Pablo por ellos, ni siquiera debieran seguir como caudillo a Pablo, sino que debiéramos quedarnos con Cristo, porque Él es el que trajo la promesa de vida eterna. Él es el que puede levantar de los muertos. Él es el que trae el perdón de nuestros pecados con su muerte en la cruz. Esto lo veo mucho en las congregaciones, en los temas y en las cosas que estudian. Ellos tienen un norte, pero cuando el norte no es glorificar a Jesucristo, reconociendo que Él es el que nos ha traído la verdad, porque yo leo, por ejemplo, en San Juan 7:16 dice, respondió Jesús, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Tuvo cuidado Jesús de traspasarnos la doctrina del Padre correctamente? Sin duda que sí. Entonces, se necesitaba que fuera el Cristo, el que estuvo siempre con Dios, en quien Dios confió su doctrina para que no la traspasaran. Podría decir yo que el orden es el Padre, el Espíritu Santo, que juntamente con Cristo son los depositarios de la revelación del Evangelio de salvación y de todas las doctrinas del Señor, y luego los apóstoles, y finalmente ellos. Y esa cadena no es a la inversa, porque Jesucristo tiene más autoridad que Pablo, porque esto lo recibió de Dios y estuvo con Dios hasta que el mundo fuera. Entonces, esa autoridad se tiene que mantener. Luego, ninguno de nosotros podría inventar doctrina alguna porque los apóstoles la recibieron de Cristo y Cristo de Dios. Para eso hemos estado estudiando tantos años esto que hablamos de que mi doctrina no es mía. Es decir, Cristo, si quería hacer la voluntad de Dios, tenía que hablar lo que el Padre le dijo, porque estaba combinado a obedecer. Su comida era hacer la voluntad de Dios, y dentro de hacer la voluntad de Dios no solo sanar enfermos, sino hay que traer la verdad y predicarla y hacerla saber, el Evangelio. Estaba obligado. Entonces, ninguno que se salta esto y predica otro evangelio está procediendo con el sentir del respeto que se debe a quien Dios escogió primero, que es Cristo, y luego a través de Cristo llamó a Pablo y a todos los apóstoles. Nosotros nunca podemos estar en desacuerdo con ellos, nunca. El día que nos ponemos en desacuerdo con ellos, estamos procediendo con el espíritu de los corintios, que pensaban que esto era como una reunión en un lugar de amigos y uno se queda con el que más le gusta. No visualizaban esta secuencia de revelación que le estoy hablando yo, que le da la primacía primeramente a Cristo y luego a los que recibieron de Él. Ninguno podría decir de los apóstoles que la revelación a nosotros dependió de ellos, ¿no? Que hace entender el Padre y el Hijo con su espíritu en la mente nuestra. Y ellos, ¿qué hicieron? Ellos trasladaron este mensaje que Dios a ellos les reveló a nosotros por medio de la predicación, por medio de la palabra del Evangelio que llegó hasta ellos. Entonces, cuando se pierden esos órdenes, aparece la soberbia, el caudillismo en la iglesia, y se notan los intereses personales más que los que a Dios le interesan, que su verdad con respeto se predique y se enseñe tal como Él habló. Si nosotros decimos amar a Dios, en esto se muestra el amor. Por mucho que no me guste un tema de la Biblia, yo no puedo cambiarlo. No puedo cambiar el itinerario de la revelación de la Biblia, porque vino de Dios a los apóstoles, a los profetas, y luego nos lleva a nosotros a través de la predicación de quien Dios ya escogido como intermediario, hasta nosotros. Pero nunca es a la inversa, nosotros no podemos levantarnos contra ellos y decir, bueno, yo le voy a explicar mejor lo que Cristo quiso decir y voy a hacer un librito. Y ahí aparecen las doctrinas que las iglesias predican y viven de esas literaturas que al final hacen el camino inverso. En vez de descansar y en entender bien solamente lo que Dios dice en su palabra en cuanto a la redención, lo cual nos llevaría a amar a Cristo, verdaderamente entendiendo lo mejor todavía, si eso no se hace,
existe caudillismos, ¿no? Como lo hacen en el aspecto político, también existe caudillismo en el sentido de las organizaciones de la iglesia. Así que Cristo no está dividido, por eso podríamos entenderlo todo lo que Pablo quiere decir. Yo no soy mayor que Cristo tampoco, porque yo no lo salvé, yo no fui crucificado por ustedes, les dice. Y doy gracias además, porque esto ayuda a que no empeorara la situación de que yo no bauticé a nadie. Para que ninguno diga que fue bautizado por Pablo y se crea mayor que los demás. Sí, pero es que hay unos hermanos aquí que también bautizaban, pero Pablo era el más importante, entonces a mí me bautizó Pablo. ¿Te fijas? Es como decir, yo tengo un amigo que tiene plata, es como jactarme en una tontera. ¿Qué es lo que importa? ¿Por qué no haya llegado un mensaje que a mí se me reveló que Jesucristo es el Salvador, que murió por mis pecados, me ha traído la certeza de vida eterna y la esperanza de la resurrección? Ellos han traído este mensaje y Cristo lo recibió primero, así que nadie puede explicar a Cristo en el sentido de decir que él dijo algo que podía ser superado, ¿entiendes? Así que cuando veamos ese sentir, alejémonos rápidamente de esas personas que tienen esa forma de pensar, porque sin duda están ofendiendo al Señor Jesús con esa forma de pensar. No está dividido Cristo, ¿cierto? Y ellos no se dan cuenta que están dividiendo a la iglesia con sus luchas intestinas carnales. Gracias, Pastor. Federico. Sí, hermanos, estas luchas que en cierta manera se ven infantiles, las cuales son comunes en las iglesias, tristemente, como están las llamadas iglesias de Cristo hoy, y se dan luchas fuertes, pues. Una de las cuestiones para mí es lo que estamos hablando de Satanás, de cómo está el trigo con la maleza, y es el mantener esa situación con gente que va a las iglesias porque busca, qué sé yo, lo que dice la palabra: ¿quién conoce el corazón del ser humano? Yo no, solo el Señor. Cuando hablamos de los seres humanos, estamos hablando de algo inservible. Ahorita los israelitas allá se están matando, ya creo que mataron como 20,000 gentes en el nombre de Dios, ¿verdad? Cuando uno habla del ser humano, es un ser dañino, es un ser podrido, y cuesta en veces reconocer eso. Alguien que está lleno de defectos y lleno de contradicciones y lleno de cosas inservibles. La vida del ser humano es como una pequeña flor que ahorita está, mañana ya no está. Algo insignificante, queriéndolo comparar con Cristo, o queriéndolo comparar con Él, o queriendo decir uno: yo sigo a este, yo sigo a otro. ¿Qué es eso? Son una de las miles y millones de deformaciones que buscan ir en contra del Evangelio, que buscan ir a disminuzar lo que Cristo es, su grandeza y su soberanía, y quieren aumentar y crear en el ser humano a Dios, vea, lo que hacen las falsedades y religiones y todo eso, queriendo ponerse ellos como el Santísimo, vea. Son solo aberraciones que pasan en la mente del ser humano. Esto es lo común del ser humano. El ser humano solo pasa creando ídolos, vea, como decía un pastor, anda creando ídolos, anda viendo qué adorar, evitando doblegarse ante la idea de que es Él el único camino, ¿verdad? La verdad y la vida, ¿verdad? Y no hay otro. Entonces, el Pablo solo está diciendo que sorprendido está, ¿verdad? Con estos sus pleitos que tienen y lo absurdo que todo eso es, ¿verdad? Gracias, Federico. Sí, Pastor. Cortito, mira, un texto que viene, pero de anillo lo que estamos conversando. Dice en 2 Tesalonicenses 2:15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces aquí nos da un marco. Nosotros deberíamos coincidir con el apóstol en todo lo que enseña en sus cartas y desde ahí empezar a ordenar hacia abajo las cosas, si fuera el caso, ¿cierto? Doctrinalmente. Y también dice en 2 Tesalonicenses 3:6: empero denunciamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, hermanos, que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Así Eso es. prueba claramente que nosotros aquí tenemos un sistema para responder, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos de que estén reteniendo la doctrina y la hayan aprendido como el Señor Jesús le enseñó, ya sea por carta o por palabra o por conversación. Y también dice
que no apartemos de aquel. Yo entiendo que este apartarse de aquel en el sentido que ya se rebeló y no obedece, que vamos a partir de todo hermano que anduviere, o sea, andar ya estar practicando una cosa equivocada, que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Entonces, claramente está diciendo aquí, no es vago Pablo, es decir, no, si la verdad se va a imponer por sí misma en algún momento, no, la verdad la traemos nosotros. Nosotros estuvimos con Jesucristo, a mí se me parece tu camino a Damasco, y yo lo vi con un rostro más resplandeciente que el sol. Y a mí me dijo, y me llevó después, dice, cuando él se quiso jactar, me llevó, dice, al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde hay cosas que... Y ahí ya nosotros, ¿cómo quedamos? Eso es bueno que lo deja Pablo para que no nos quedemos chiquititos ahí, y obedezcamos a Pablo porque el Señor le dio revelación de ese tipo y debemos honrarlo, ¿no? Pero no es de buen creyente ser laxo en la doctrina y no retenerla. Y el no andar conforme a la doctrina de los apóstoles no es correcto. No corresponde al espíritu cristiano que debiera mover el espíritu de Dios. Pero si al final, ¿para qué vamos a discutir por estas cosas? Si no son tan relevantes, dejémoslas ahí, dejemos que pase el tiempo. Dios nos aclarará las cosas. Si es así, no es así. Bueno, el sentir de Pablo y del apóstol que acabo de leerle no es así. Debemos estar preocupados con ser misericordiosos sin la corrección y no andar torturando a la gente como las que estamos, pero apelar a que la palabra de Dios está por sobre lo que ellos puedan pensar y Cristo está por sobre lo que ellos puedan decir. Eso. Bueno, y de hecho me recuerda, pastor, el evento cuando Pablo reprendió a Pedro. No dejó pasar la situación, porque dice, era de condenar. Era de condenar. Claro, porque él estaba con su actitud provocando que otros creyentes nuevos dijeran, entonces la mejor manera de ser cristiano es ser judío, vivir a la manera judía y creer en Cristo, ¿ya? O al revés. No, era de condenar. Pablo no dejó pasar eso. Porque se trata de la vida de las personas. ¿Por qué pasa si de ahí se vuelven judaizantes y vuelven a la confianza de la circuncisión y de las obras de la ley? Sean vacíos de Cristo. Vacíos de Cristo. Es de un buen hermano cristiano no decir nada cuando alguien lo están vaciando de Cristo con una doctrina judaizante. No es. Y vi que entonces eso y nos pone a vivir del lado amargo de la vida, porque yo que me acuerdo de que empezamos en la fe y estuvimos en la iglesia, siempre habían batallitas doctrinales, por gente que llegaba con otras enseñanzas y las quería explicar. No, la inmortalidad del alma, pum, le está enseñada y tiran el guante, pues, y uno contesta o no contesta. ¿Qué piensan ustedes después de lo que leímos aquí? Estamos combinados. Procurar que la iglesia se edifique en lo que los apóstoles escriben. Y eso quiere decir que nosotros debemos enseñar como ellos y con los argumentos y los énfasis sin agregar cosas que ellos enseñaron y que fueron revelados por ellos. Es decir, en el fondo aquí nosotros no inventamos la verdad. La hemos aprendido, recibido por la fe de Dios y debemos mantener su orden y su énfasis. Fíjate, porque uno puede decir, no, si yo leo lo mismo, pero hasta los énfasis pueden no ser como deben ser. Así y terminamos hablando más de un tema que de otro. ¿Y dónde podemos saber cuál es la urgencia? El texto lo dice. Hay que basarse en eso. Alex, ¿tiene algún comentario? En realidad lo trató muy bien este tema. Yo la verdad que yo aprendo aquí, escucho ahí nomás. Lo único que yo quería rescatar aquí es el versículo 10. Me impacta mucho también porque esto pone el marco. Mira, el apóstol Pablo ahí está rogando, hermanos. O sea, el tema que los convoca, digamos, su autoridad apostólica, es grave. Y el apóstol está rogando, pero miren, no habiendo a nadie más grande, más alto que apelar, apela en nombre de Cristo, está rogando en nombre de Cristo, que todos hablen lo mismo. O sea, qué tremendo el peso que le da. El apóstol Pablo ve claramente la gravedad de lo que está cayendo esta iglesia. Ahora bien, si esta iglesia lograra hablar lo mismo, querría decir que habría comprendido todo, que estarían unánimes en la fe. Entonces, ese hablar todo lo mismo también reflejaría que habría una correcta militancia, ¿cierto?, que han recibido bien a Cristo. Ahora bien, insisto, el problema es muy grave y el apóstol Pablo le da el peso que corresponde, por eso que se plantea con toda la autoridad, digamos, que Cristo le dio. No deja pasar problemas, como bien dice nuestro pastor, porque esto puede afectar a muchos. Atenta contra la fe correcta que fue entregada. Pablo, aquí lo veo honrando su ministerio con un celo correctamente también dirigido, porque antes tuvo un celo, ¿cierto? No conforme a ciencia, cuando era del judaísmo. Pero ahora veo el apóstol Pablo
dirigiendo el celo y el ministerio, digamos, la autoridad, directamente al problema que aquí se estaba presentando y que podía socavar esta iglesia. Así que es muy importante, a todo esto es imprescindible entonces, rescato lo que nuestro pastor también comentó en el sentido de que hay una forma de doctrina a la que hemos sido entregados, la cual trajo Cristo de Dios, directamente de Dios, porque su doctrina la aprendió de Dios y se la traspasó a sus discípulos. Y se acuerdan ustedes que cuando hay una oración por ahí dice que, y yo he entregado la palabra que tú me diste, y ellos la han recibido. Cristo se preocupó de que sus apóstoles recibieran su palabra, y también el apóstol Pablo, cuando se le presentó directamente para llamar al ministerio. Entonces el punto es, tienen que estar muy atentos a la palabra que fue entregada, porque esa palabra habla de una forma de Cristo o de una enseñanza acerca de Cristo. Esa tiene que ser unánime. Todos tienen que pensar lo mismo respecto a Cristo, porque si no estarían alterando esta forma de doctrina que Cristo trajo del Padre y se la traspasó a los apóstoles y a Pablo. Así que aquí hay un tema muy grave, y el apóstol Pablo, al tiro con ese discernimiento que les dio espiritual el Señor, atacó al tiro la yugular. Eso quería comentar, hermano, la gravedad, y Pablo está rogando en nombre de ninguna cosa más alta, sino en nombre de Cristo. Que estos dones se presenten, que esta claridad de esta unidad de mente y de parecer se presente en esta iglesia, porque eso es para bien de la iglesia. Eso quería mencionar, hermano. Dentro de lo que hemos conversado vemos también la atención y la agudeza de los hermanos de Cloé, porque se percataron del problema y lo comunican al apóstol. Lo otro que debemos no olvidar, que hasta antes de ese minuto estaban unánimes. Al pasar del tiempo empezaron a tomar partido por personas y no por Cristo. Y ahí está la gravedad de todo lo que está pasando acá. Y como bien se comentaba ahí por el pastor, la autoridad son las que Dios puso. En este caso, Cristo, ¿cierto?, entregó este mensaje a los apóstoles. No podíamos, como decía, discutir con los apóstoles. Si algo que yo no pueda entender, el problema no es el apóstol, soy yo. Yo no estoy entendiendo, pero no empiezo a buscar. Y ahí vemos también cómo algunos, como decía el hermano José, con su papá pastor, empiezan a buscar muletas o anteojos de otro. O escribir libros. Claro, ¿ya? O escribir libros. Así que atención a ese problema, porque, como ya hemos dicho, es un problema muy recurrente en las iglesias. Yo me recuerdo en la iglesia bautista en que participé, cuando leíamos por ahí una unidad de la fe, yo me preguntaba qué es la unidad de la fe. En realidad me preguntaba porque no entendía eso. Y después, cuando creímos el Evangelio, y yo preguntaba qué es el Evangelio, cada uno tenía una idea particular de lo que era. Y no había nada unánime. Cada uno tenía lo que se le ocurría a lo que era el Evangelio. Por eso que aquí está la preocupación de cuando, no, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de allá, yo soy de acá. No, citamos lo mismo, y ya lo dijo Pablo, ¿cierto? Un Señor, un Padre, un bautismo, una fe, etcétera, etcétera, etcétera. Eduardo. Yo quería comentar una cosita del texto 17 que dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Estos hermanos que entraron en esta espiral de empezar, lo que estaban haciendo en el fondo era quitarle la gloria a Cristo, a minimizar a Cristo y a crecer ellos. Y me recuerdo que el apóstol Juan el Bautista, bueno, que su predicación fue dura, muchos se arrepintieron, pero él, cuando apareció el Mesías Cristo, y él declaró, a mí conviene menguar y a él crecer. Siempre se va a cumplir esa palabra, los que realmente, bueno, el Señor, por su misericordia, a nosotros nos ha revelado el Evangelio, la obra de Cristo en la cruz, y nos ha hecho perseverar en esto, que eso viene de él. Le agradecemos a nuestro Dios porque nos ha abierto los ojos para poder ver en estas cartas del apóstol Pablo que hace tanto tiempo atrás y se sigue repitiendo en la iglesia este mismo acontecimiento. Bueno, Dios tenga misericordia por esas personas que escuchan la palabra, como ha tenido con nosotros. Así que quería comentarle eso, hermano, que siga creciendo Cristo en nosotros mediante el estudio de su palabra. Bien, gracias, Eduardo. Bien, Amén. vamos a seguir entonces la lectura, y con esto vamos a ir terminando ya el capítulo, que va del verso 18 al 31, con respecto ahora a esta sabiduría que Dios, ¿cierto?, desechó
¿Y por qué la desechó? La sabiduría humana. Que era el problema que tenían aquí los griegos. Con su filosofía y todas esas tonteras, despreciaron la principal. Verso 18. Dice así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es a saber, a nosotros, potencia de Dios. Yo he escuchado a personas que dicen, pero ¿cómo es así tan simple? ¿Cómo que alguien murió nomás y eso es todo? No les encabe, ¿ya? Porque empiezan a usar la razón, y esto no es de razón, esto es de fe. Pero sin embargo, para el que cree, para aquel el que Dios abre su corazón y su entendimiento, es potencia, porque nos traspasa de las tinieblas a la luz, de no ser hijos a ser hijos. ¿Sí? Esa es la maravilla del Evangelio y la da a quien Él quiere. Verso 19, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es el sabio? Pregunta Pablo. ¿Qué es el escriba? ¿Qué es el escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Recuerden lo que decía el apóstol Pablo en Romanos, que los hombres cambiaron la gloria de Dios a imagen de hombres, de animales, etcétera, etcétera. Le dieron honra y gloria a criaturas antes que al Creador, y Dios los entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y acá fue desechada esta sabiduría humana a la cual la sociedad se jacta, ¿cierto? Los grandes pensadores, es basura, porque no se llegó al conocimiento de Dios por esta sabiduría humana. Y Dios la desechó y le agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto que para ellos es locura, para nosotros es potencia de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y eso lo vamos a ver siempre en todo. Todos quieren, como yo digo, la frase desafortunada de Tomás, pero sin embargo para la sociedad dicen, como dijo Santo Tomás, como que la gran frase que dijo Tomás, hay que ver para creer. Pero no se acuerdan que Cristo lo reprendió duramente, porque viste, creíste. La desesperanza está en aquel que sin ver cree. ¿Cómo quedó Tomás ahí? Reprendido duramente, mas Dios fue misericordioso, porque lo sostuvo. Pero miren, alguien que estuvo con él y que se le había declarado lo que iba a acontecer, pero en ese minuto se olvidó. Como Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto tiempo con vosotros? El Señor, por la locura de la predicación, nos llama. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Más, nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos, ciertamente, tropezadero. Y a los gentiles, locura. Porque para uno no era el Hijo de Dios y para otro, cuento más. Acuérdense cuando hablaba Pablo y Anabel, oye, qué interesante lo que habla, y después algunos se aburrieron, este es palabrero, ¿no? Pero habían otros que sí, Dios movió su corazón para poner oído. Empero los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para quiénes? Para Amén. quienes, Muy buen texto. claro, a quien Él llama. No es para todos. Recordemos lo que dice Juan. Dios en su misericordia entregó a su Hijo por todo el mundo, por todos. Más la bienaventuranza está para el que cree. Y ya no son todos. Pero ahí está la misericordia. Puesta para todos. Pero qué maravilla que esta sabiduría y este conocimiento que nos ha revelado toma de judíos y gentiles, a los que Él quiere revelar. Entonces, empero los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo que hablamos nosotros, hablamos sabiduría entre perfectos, no de este siglo. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Quién hará tornar el brazo de Jehová? ¿Quién puede tornar cuando Él lo estira? ¿Alguien podrá hacerlo devolver ese brazo? Como dice Isaías. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios
para avergonzar a los fuertes. ¿Se recuerdan ustedes cuando los apóstoles, hombres del vulgo, sin mayor estudio, una vez que fueron tomados por Cristo como apóstoles y se enfrentaron a las autoridades, estas autoridades se sorprendían de la forma de hablar y decían, ¿y estos no eran ignorantes? Se maravillaban de cómo hablaban. Hombres de baja suerte, pero hablaban con sabiduría y sabiduría de Dios. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Ahí está el problema, le está rebotando de lo que yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, para que ninguna carne se jacte. Más de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No en los hombres. Miren todo lo que tenemos por causa de este conocimiento. Éramos nada, destituidos de su gloria por causa de nuestra maldad. Mas Dios en su infinita misericordia nos muestra a su Hijo y nos da todas estas cosas en Él. Seremos como Él es, como dice el apóstol Pablo. Pastor, lo dejo a usted primeramente. Muy cortito, mira, 29 decía que cogió lo vil del mundo y lo menospreciado, nosotros, para que ninguna carne se jacte en su presencia. O sea, la gloria sea atributada a Dios solamente por la salvación, principalmente. Y después dice que Jesucristo nos ha sido hecho por Dios la sabiduría que no teníamos, la justificación, el perdón de los pecados y la santificación. Y la redención, ¿para qué? Si Jesús tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención, vida eterna, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿De qué me glorío yo? ¿De mi sabiduría humana? ¿De qué sirve si la sabiduría humana no trae la vida eterna? Sin embargo, creer en la sabiduría de Dios, que es Cristo, que vino y murió por nuestros pecados, podemos jactarnos en Él porque vamos a resucitar de los muertos para vida eterna. En cambio, la otra sabiduría humana queda congelada en musgosos libros, biblioteca, que conocimiento cuando se muere se va. No te trae ningún provecho relevante. Pero creer en Jesucristo te hace heredero por gracia de la vida eterna. Estamos enriquecidos no teniendo nada, somos sabios siendo considerados necios por el mundo. Podemos gloriarnos en el Señor. Y esto ayuda mucho a que nadie se jacte en su presencia. Mientras no entendamos la grandiosa obra de la redención, siempre vamos a tener problemas con someternos a los apóstoles y a obedecerles lo que enseñan, porque no estamos entendiendo el camino que Dios cogió para la revelación. Parte de Dios en su voluntad junto al Hijo. El Hijo nos revela a nosotros los apóstoles y no podemos hacer el camino a la inversa, porque estaríamos poniendo en peligro la revelación. Podríamos nosotros empezarnos a jactar, ¿cierto? Y caer en la soberbia como caen muchas personas. Pablo dice que el evangelio que es recibido por revelación. Dije, Pablo podía jactarse. Mucho menos nosotros, que somos beneficiarios de lo que él escribió, de lo que Dios le reveló, junto también a los otros apóstoles. Entonces, eso es lo que digo yo, esto es como echarle el sello a la perfección. No podemos nosotros alegar en el sentido inverso hacia arriba de que algo hemos aportado al conocimiento y a la revelación de Jesucristo en nuestros corazones. Esto llegó cuando nosotros no lo esperábamos. Nosotros no andábamos buscando esto, andábamos buscando nuestra propia gloria y nuestra propia jactancia a través de cualquier doctrina que la iglesia nos esté enseñando. Pero cuando vimos que la vida eterna, la resurrección, el perdón de los pecados, todo estaba concentrado en una sola persona que vino a este mundo a morir por nosotros, y por creer en Él hemos sido justificados y salvos, eso inmediatamente nos pone bajo la salvaguarda del Espíritu de Dios de poner toda nuestra esperanza en el Señor, para que el que se gloríe en el Señor y no en sí mismo. Gracias, pastor. ¿Y Federico? Sí, hermanos, muy interesante. Gloria a Dios que permitió entender estas cosas, porque en realidad el creer en el Evangelio, el creer en Dios, el creer en su palabra, el creer en la esperanza que existe, para mí es simplemente la realidad. Es simplemente que Dios abre los ojos a esta persona y puede ver la realidad existente. Ya, esa es la verdadera realidad, esa es la verdad.
de las cosas. Todo lo demás, la filosofía, que el entendimiento, esto, miles y miles de cosas que el ser humano crea, solo son fábulas y fantasías. Las premisas en los que ellos se basan, sus fundamentos en los que ellos se basan, son falsos. Sus ideas son falsas, llenas de mucha pomposidad y de mucha elocuencia, se revuelcan en un montón de cosas. Al final su fundamento es falso. La realidad es que vivimos en un mundo podrido, que cada día se está aceleradamente destruyendo. Impresionante para mí, cuando yo vine a estos países hace 32, 30, por ahí va, 33, 35 años. Para mí imposible creer lo que se está viendo ahorita. Cómo el mundo se está uniendo. Antes estaba unido, pero no como ahora. Y cómo las cosas están dando. Y cómo el mundo está revuelto en sí mismo, en su misma locura. Y no puede ver la realidad de Dios. Rechazan la idea de Dios. Y la idea de Dios es fundamental y es clara y es cierta. Prefieren agarrar un montón de ídolos, que hay una infinidad de ídolos. Y solo por la misericordia de Dios, nosotros podemos ver esta realidad existente. Son gente tan ridícula, porque tienen fe en su mismo conocimiento, envueltos en sí mismos, y en su misma pomposidad, y en su mismo orgullo, que no entienden el principio básico que bíblicamente le estamos diciendo. El ser humano está contaminado en pecado. Si ustedes los mandan a Marte, van contaminados en pecado. Y ellos se van a autodestruir allá, y si los dejan solitos allá, ellos se van a matar, esos pobres ahí, porque están contaminados en pecado. No existe más verdad que la verdad de Cristo. No existe otra realidad que la realidad de Dios. Cuando Pablo fue con los griegos, y una vez hablamos de eso, lo que él les dijo fue: todos esos dioses que ustedes tienen, todos esos pensamientos, todas esas ideas, yo creo en uno, que es el creador del universo. Y en la filosofía esa es una de las cuestiones fundamentales. Cuando uno habla del pensamiento humano, divide quién creó todas las cosas. Uno tiene que entender eso. Y él les dijo lo fundamental de las cosas. Hay un creador, hay un dueño y señor de todas las cosas, y eso es lo que él les trataba de decir, al que ustedes tienen que obedecer. El fundamento del cristianismo es innegable. Nosotros no podemos sentirnos, es que yo soy religioso. No. El fundamento del cristianismo son fundamentos reales, fundados en lo que Dios creó. Dios no es una fantasía. No, Dios es real. Yo pienso que cada día nos estamos acercando cada vez en que Él termine todo este revoltijo que hay ahorita, y Él va a crear su sistema que Él planeó desde el infinito hasta el infinito. Y su plan, no el plan de los seres humanos. Lo que yo pienso, lo que deje, eso no tiene importancia. Cómo Él va a hacer sus cosas, Él lo va a hacer de acuerdo como Él le plazca, de acuerdo a su santísima voluntad. Y así va a ser por eternidad de eternidades. Y grandiosamente tenemos un Dios tan amoroso, infinitamente amoroso y grandioso, que lo que nos espera es algo que ni siquiera podemos comprender con lo que tenemos ahorita, porque va a ser tan grandioso como dice Pablo. Entonces, yo pienso que tenemos que estar alegres por ese futuro, basados en lo que Él nos ha dicho y en la realidad de las cosas. No en las fantasías, no en argumentaciones, no en la realidad de las cosas que Él nos ha explicado, por qué nosotros tenemos fe y cómo nuestra fe es una fe sólida en algo verdadero. Gracias, Federico. Alex. Sí, maravilloso este capítulo, hermano. Gracias también, Pastor, por sus comentarios, y el de mi hermano, que sin duda que ayuda mucho a darle la fuerza a este capítulo. Yo quería solamente comentar un par de cositas que realzan, quizás, espero así, un poco más la fuerza de por qué Pablo está diciendo todas estas cosas de la manera que lo dice.
Mire, la iglesia de Corinto está en territorio griego y se sabe que los griegos tienen una búsqueda, pero obsesiva por la sabiduría. Esta iglesia parece que se había empezado a contaminar con esa búsqueda carnal de la sabiduría y la iglesia está comenzando a ver afectada. Y Pablo aquí tiene que explicarles lo que es la sabiduría humana en contraste con lo que es realmente la sabiduría de Dios, que es la cruz, Cristo y la cruz. Así que gracias a este problema, entonces, Pablo también nos explica a nosotros lo que es la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios, que es Cristo. Y Pablo, desde ese contexto, les dice, no se equivoquen entonces, están buscando la sabiduría en el lugar incorrecto. La sabiduría es Cristo y su cruz. Y ahí lo dice muy bien el apóstol. Es como si le dijera, fíjense bien, la sabiduría que ustedes están buscando no fue capaz de apreciar a quién es la sabiduría de Dios, que es Cristo. Incluso lo mataron. Así que no se equivoquen, están poniendo los ojos en una sabiduría humana, no en la de Dios. Deben buscar la sabiduría de Dios, esa que fue manifestada en la cruz, y no en otras cosas. Es Cristo quien nos ha sido hecho sabiduría, no las personas en las cuales están poniendo sus ojos. Los hermanos que nos enseñan, nos predican la palabra de Dios y todo, son siervos solamente. No pongamos los ojos en ellos, sino que realmente en el que Dios nos ha puesto por sabiduría, que es Cristo y su Evangelio. Y el versículo 30 lo encuentro pero maravilloso como un resumen. Quiero leerlo un poquitito, el 30, que usted lo sabe muy bien. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios nos ha sido hecho a nosotros, para nuestro bien, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y aquí, hermanos, fíjense ustedes la consecuencia de esto. Hermanos, ¿no ven aquí que Dios nos circunscribió a Cristo? Nos encerró. Está cerrada la búsqueda en Cristo. Todo Está lo que cerrada la necesitamos. búsqueda solo en Cristo. Amén. Todo lo que necesitamos, Dios nos lo dio en Él. No tenemos que poner los ojos en nadie más, porque todo lo tenemos en Cristo. Dios así lo ha querido. Imagínense, hermano, el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Si entendemos la fuerza, ¿cierto?, que tiene que Dios nos haya dado a Cristo, entonces deberíamos también con David tener el mismo pensamiento, que Dios nos ha puesto a Cristo como nuestro pastor en cual nada nos faltará. Este pensamiento, hermanos, si está en la iglesia, no solamente en Corinto, sino en todas las iglesias cristianas, tendría que uniformarnos en el parecer. Deberíamos estar todos apuntando hacia allá. Todo partidismo, todo egoísmo se disiparía de inmediato cuando ponemos a Cristo en el centro. Así que este tema, y con esto termino, no es un tema más, es un tema cotidiano de la iglesia. Yo creo que la iglesia tiene que estar siempre luchando con mantener a Cristo al centro. Pedirle a Dios que por su Espíritu nos cautive para que quedemos embelesados con Cristo y no miremos para el lado. Porque siempre el hombre quiere mirar para el lado. Si la predicación en una iglesia pierde esta centralidad en Cristo, los hermanos empiezan a mirar para el lado, y aquí tenemos un ejemplo en Corinto. Así que esto no es un discurso, sino que ataca el centro de la permanencia cristiana, hermanos. Dios nos ha circunscrito a Cristo. Así que me parece maravilloso este versículo 30. Todo debemos hallarlo en él. Así que, hermano, con esto yo me despido y quedo escuchando aquí atentamente a los hermanos con sus comentarios también. Muchas gracias, hermano. Bien, gracias, hermano Alex. Y comprendiendo este primer capítulo, vamos a entender el desarrollo de todo el libro, porque esto fue donde patinaron, aquí donde se hicieron empantanados, y vamos a ver toda la problemática que se presentó. Una vez dijo el pastor hace muchos años atrás, en la iglesia Tragante, que al Cristo las iglesias lo dejan en el subterráneo. Sí, por el principio y después al subterráneo y empezamos a perfeccionarnos cada uno. Esto están haciendo los corintios. Bien, vamos a ir terminando con esto. Quiero dejar al pastor con un resumen de todo lo que hemos visto. Van a encontrar muchos resúmenes similares a esto. Pablo reúne todas las cosas en Cristo por revelación. Sabiduría, justificación, santificación, redención, vida eterna, la búsqueda para la eternidad, para la paz con Dios, para
para estar con Él para siempre en su reino, es creer en Jesús, es confiar que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no tenemos que ir a ningún lado más a buscar vida eterna, sino en Jesucristo. Se me viene a la mente lo que dice Salmo 2, del día al 12, dice, y ahora, reyes, entended, estamos en estado los reyes el salmista, admitid corrección de parte de Dios, pero ¿de qué forma? Jueces de la tierra, admitan corrección, reyes de la tierra y jueces de la tierra, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor, besen al Hijo, reciban al Hijo, porque no se enoje. O sea, hay un día de la ira del Cordero, de este Hijo, y perezcáis en el camino cuando se encendieron un poco su furor, bienaventurados los que en Él confían. Amén. La sabiduría te va a llevar a no besar al Hijo, a no reconocerlo como el Hijo de Dios, que Dios ha enviado por sobre todas las cosas, y aquí es sujeto a todas las cosas, exceptándolo a Él, por supuesto, y sujetarnos a su enseñanza y a su doctrina. De eso consiste en que nosotros no perezcamos, sino que seamos resucitados en el día cuando Él venga, y no quedemos bajo la amonestación dura que le corresponde al mundo por rechazar a Jesucristo, por querer saltárselo y ir a cosas superiores según ellos, porque eso enciende el furor y la ira de Dios. Son bienaventurados todos los que en Él confían, porque tenemos esperanza de vida eterna en Jesucristo. Así que todo lo que hacemos nosotros con todo esto que estamos diciendo, dice, besados serán los labios del que hable palabras rectas. Nosotros besamos al Hijo porque reconocemos que en Él están todas las cosas que nos traen la felicidad. Perdón de los pecados, sabiduría, gozo eterno, que nunca se acaba. Yo puedo estar viejito aquí ahora, bien maltrecho, pero el gozo por la salvación no ha disminuido nada, porque siento ya como mía la vida eterna, sabiendo que Él vendrá y se encargó con su propia vida de ofrecerla por mis pecados, para que todos los que queremos en Él como Hijo de Dios y como Cordero de Dios, Salvador, podamos tener la certeza de estar perdonados y aceptos en el amado delante de nuestro Dios. No permitamos ni enojemos al Hijo, besémoslo, obedeciendo su palabra, no sea que se enoje por nuestra displicencia o desprecio. Al tener al Señor Jesucristo tenemos al Padre con nosotros y a su Espíritu y todas las cosas. Eso es lo hermoso de todo esto, de que todos los días cuando esté la certeza también de la muerte, que puede andar rondando en torno a nosotros un sentimiento de inestabilidad o de temor o de muerte, en el Señor Jesucristo tenemos la sabiduría, la redención y la vida eterna, porque Él mismo tiene la vida eterna concedida del Padre. Él es la resolución de la vida y nos levantará, nos mitiga el dolor de la muerte y podemos pasar a esta prueba final que es morir en Cristo con la alegría de saber que el Señor nos va a levantar en ese día. Eso nada más que nos hace producir, en vez de otra cosa, nada de temor, sino que gozo y certeza de perdón de pecado y vida eterna. Sin duda el Señor Jesús merece que le deseemos en un reconocimiento a cuánto ha hecho por nosotros para darnos vida eterna. Amén. Bien, gracias, pastor, por este comentario final. Y con esto estamos concluyendo, ¿cierto?, esta lectura del capítulo 1 de Corintios.